Hola a todos. El ganglio centinela es el primer ganglio linfático al que es más probable que se propague un cáncer por su cercanía al tumor original. Si te han diagnosticado cáncer de mama o melanoma, es posible que tu médico te recomiende una biopsia de ganglio centinela. En ocasiones se usa para el cáncer de útero o de pene. También se está estudiando su uso para otros tipos de cáncer como el de colon, estómago, tiroides o cáncer pulmonar de células no pequeñas. Este procedimiento quirúrgico busca células cancerosas para determinar el estadio del cáncer, lo que ayuda a los médicos a planificar el mejor tratamiento. La biopsia del ganglio centinela se realiza generalmente cuando se extirpa el tumor original. Antes de la cirugía, el médico te inyectará cerca del tumor una pequeña cantidad de una sustancia radiactiva llamada marcador y posiblemente también un colorante azul. El marcador circulará por el sistema linfático y se acumulará en el ganglio centinela. Sin embargo, la exposición a la radiación del marcador es segura para la mayoría de los adultos. Por su parte, el colorante azul tiñe el ganglio linfático, lo que facilita su localización. Tu cirujano te dará instrucciones sobre cómo prepararte para el procedimiento, incluyendo si debes ayunar, no comer ni beber nada durante varias horas antes de la biopsia. También es posible que te indique que dejes de tomar anticoagulantes, como la aspirina, durante un tiempo determinado antes de la prueba. El procedimiento se realiza bajo anestesia general, por tanto estarás inconsciente y no sentirás dolor. Entonces, una cámara tomará imágenes del área para localizar el marcador en el ganglio centinela. Luego, el cirujano lo extirpará y enviará a un laboratorio para que lo examinen en busca de células cancerosas. Es importante saber que la biopsia del ganglio centinela conlleva algunos riesgos como sangrado, dolor después del procedimiento, moretones, infección o linfedema, un edema producido por una obstrucción en los canales linfáticos, generalmente de los brazos o las piernas. Después de la biopsia es posible que te sientas aturdido y confundido al despertar. Asegúrate de que alguien te lleve a casa después de la cirugía. Los resultados de la biopsia del ganglio centinela pueden ser normales o anormales. Resultados normales. En este caso, el tinte o trazador fluye de manera uniforme hasta el ganglio centinela. Esto significa que el sistema linfático está funcionando correctamente y no hay obstrucciones. Al examinar el ganglio linfático, se observa que el número de células linfáticas es normal y que la estructura del ganglio y las células se ven como deberían. En este escenario no se encuentran células cancerosas, lo que indica que el cáncer no se ha diseminado a los ganglios linfáticos. ¿Resultados anormales? Un resultado normal puede serlo por varios motivos. Primero, el tinte o trazador puede no fluir uniformemente hasta el ganglio centinela, lo que sugiere posibles obstrucciones o problemas en el sistema linfático. En algunos casos, el ganglio centinela no puede ser identificado, lo que complica la evaluación. Segundo, si se observan células cancerosas en el ganglio linfático, esto puede significar dos cosas. Puede ser que el cáncer haya comenzado en los ganglios linfáticos, como es el caso del linfoma de Hodgkin, o las células cancerosas podrían haberse diseminado a otras partes del cuerpo, como en el cáncer de mama o el melanoma. La presencia de células cancerosas en el ganglio centinela indica que el cáncer ha comenzado a extenderse más allá del tumor original, lo que suele requerir un tratamiento más intensivo. En definitiva, la biopsia del ganglio centinela es una herramienta crucial en la detección y tratamiento del cáncer. Los resultados normales traen tranquilidad al indicar que no hay diseminación del cáncer, mientras que los resultados anormales requieren una atención médica inmediata para determinar el siguiente paso en el tratamiento. Recuerda que lo dicho aquí no sustituye la atención sanitaria personal. Nos proponemos facilitar la asimilación de la mejor información de la red y mejorar así el entendimiento con tu médico. Espero que hayas encontrado útil esta explicación y que vaya muy bien. Muchas gracias.